Bienvenidos nuevamente al programa Ciencia 360, donde tienes la oportunidad de contestar preguntas científicas con expertos tanto en el área de la teología y de la ciencia. Yo, su servidor, Efraín Velázquez, soy experto en el área de arqueología bíblica y también profesor de Biblia hebrea. Y tengo la oportunidad de tener con nosotros en esta ocasión a la profesora Marcia Crespo, profesora de biología en la Universidad Adventista de las Antillas. Gracias, Marcia, por estar con nosotros. Muy bien, gracias por nuevamente invitarme aquí a la segunda parte de esta presentación, donde estamos hablando acerca de la evolución teísta. Y en este caso, cuando hablamos de evolución teísta, estamos hablando de personas que creen en la Biblia, personas que tienen sus diferentes confesiones de fe, pero que en su explicación acerca del origen del universo y de la vida en la Tierra, ellos utilizan un paradigma científico. ¿Me podría explicar un poco acerca de cómo ellos explican entonces el origen de la vida? Sí, fíjate, Efraín, básicamente los evolucionistas teístas creen que Dios es el creador, igual que nosotros, ¿verdad? Sin embargo, ellos creen que Él utilizó la evolución como su mecanismo, ¿verdad?, para poder crear. Nosotros creemos como creacionistas en la microevolución. ¿Qué es esto? Pues son cambios pequeños, ¿verdad?, dentro del mismo concepto básico de género y de especie que surgen entre los diferentes organismos. Son estructuras genéticas que tienen una modificación a partir del ambiente y que hace que se diversifique esa especie. Por ejemplo, pudiéramos decir las diferentes razas que existen en el ser humano, ¿verdad? Tenemos los chinos, tenemos los puertorriqueños, tenemos los asiáticos y así sucesivamente, ¿verdad? Diferentes grupos étnicos que tienen características específicas. Sin embargo, todos nosotros podemos reproducirnos, ¿verdad?, entre nosotros mismos. La cría es fértil, la cría que surge, ¿verdad?, de ese producto de reproducción. Y por eso entendemos que estas pequeñas variantes que existen en las especies, básicamente lo que hace es hacernos más diversos. En contraposición con la macroevolución. Dentro de macroevolución estamos hablando ya de unos cambios genéticos que son mayores, tanto mayores que pueden crear órganos. Y podemos saltar, por ejemplo, de un anfibio, ¿verdad? Digamos un sapo, una rana, podemos saltar de ese anfibio y convertirlo en un reptil, hablando de un lagarto. Obviamente ahí las características son bastante diferentes. Y la evidencia que existe prácticamente es nula entre un grupo y otro. Por lo tanto, la macroevolución no es observable, ¿verdad?, dentro de este concepto. Sin embargo, los naturalistas, ¿verdad?, evolucionistas puros, pues sí consideran a la macroevolución como una estrategia que provoca la evolución. Y los evolucionistas teístas están de acuerdo con ella. Entonces, usted entiende que hay algunos problemas no solamente de carácter teológico, sino de carácter científico para poder explicar tanto la evolución naturalista pura como esta versión cristiana, podríamos decir, de la evolución. ¿Cuál sería uno de esos problemas científicos que usted puede observar? Pues fíjate que básicamente Dios dirige los mecanismos evolutivos. Eso es una de las ponencias que ellos tienen, correcto. Y que utiliza esto para llevar a cabo su plan de creación. Dentro de estas diferentes estrategias, pues Dios utiliza las mutaciones. Una mutación es un cambio en la estructura de un gen que la que nosotros observamos casi siempre es negativa. La otra es la lucha por la supervivencia, como mencionamos en el programa anterior, la selección natural, ¿verdad?, donde se escoge en una forma aleatoria a la pareja para lograr la reproducción, y la supervivencia del más apto, ¿verdad?, o el más que se pueda adaptar, pues ese es el que sobrevive. Sin embargo, esto no debe sorprendernos, ¿verdad?, de que se hayan estipulado este tipo de reconciliación entre la ciencia y la teología, porque eso ya el espíritu de profecía había advertido que sí iba a ocurrir. Por ejemplo, tengo algunas citas donde corroboran que la hermana White declara que esto debía esperarse en los tiempos del fin. Por ejemplo, hay una muy importante y dice que en los últimos días la tierra quedará casi completamente privada de la verdadera fe. Eso lo estamos observando. Basándose apenas en pretextos, se considera la palabra de Dios como no confiable. Y eso es lo que estamos viendo en la evolución teísta, ¿verdad? Mientras al mismo tiempo se aceptará el razonamiento humano, aunque esté en oposición a los claros hechos de las Escrituras.
La segunda parte de la cita dice, los hombres procurarán explicar por medio de causas naturales la obra de la creación, las cuales Dios no ha revelado. Y eso observamos que los evolucionistas teístas tienden a explicar esto de esta manera. Sin embargo, la ciencia humana no puede descubrir los secretos del Dios de los cielos y explicar las estupendas obras de la creación, que fueron un milagro del Todopoderoso, como tampoco pueden demostrar cómo Dios llegó a la existencia. La ciencia humana no puede explicar las obras maravillosas. En ocasión del diluvio, Dios ordenó que los hombres, las bestias, los árboles y otras cosas muchísimas veces más grandes que los actuales fueran enterrados, que quedaran allí preservados como un testimonio a los habitantes del mundo antiguo que perecieron en el diluvio. Y Dios quiso que al descubrirse estas cosas en la tierra se confirmara la fe de los hombres. Pero con su vano razonamiento hicieron un uso equivocado de las cosas designadas por Dios para llevar a los hombres a exaltar su nombre. Esto lo encontramos en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 114. Y es algo que básicamente nos está estipulando, ¿verdad?, que no nos debe sorprender que los evolucionistas teístas existan y que consideren a la creación como un producto mismo de la naturaleza básica, y que es un proceso que la naturaleza básica lleva a cabo en una forma aleatoria. Pero según esa cita, no hay problemas con mi disciplina, con nosotros excavar la tierra. Aunque quiero clarificar a nuestros amigos televidentes que en mi caso, como arqueólogo, yo no me dedico a trabajar con el registro fósil. Nosotros los arqueólogos utilizamos los métodos de excavación, pero para trabajar con civilizaciones, con todo lo que tiene que ver con historia. Son los paleontólogos los que tienen esa labor, que yo soy más aficionado que experto en esa área de la paleontología. Pero según usted puede observar, y nos explicó anteriormente, los fósiles crean un problema para la evolución teísta. Estas criaturas que en esta cita se mencionan que son descubiertas, que se supone que sirvieran para tal vez iluminar el registro bíblico, lo que ha sido utilizado es en lo contrario. Pero ¿qué problema presenta el registro fósil para la evolución teísta? Pues fíjate, como dijimos en la primera intervención que tuvimos, ¿verdad?, es bastante escasa los fósiles intermedios. Hay millones de fósiles, pero uno que estipule claramente cómo cambió en forma de macroevolución un fósil y se convirtió en otro, eso es lo que básicamente tenemos una escasez de esa cantidad de fósiles. El llamado eslabón perdido. Exactamente, que está tan perdido que no se ha encontrado. Nosotros vamos a hablar más adelante, tenemos un invitado que nos va a hablar acerca de los fósiles. Muy bien. Pero yo quiero que abunde tal vez usted un poco en esa pregunta, porque si entiendo bien, yo no soy biólogo, pero en base a lo que he seguido estudiando, nosotros tenemos fósiles de animales que son funcionales, son perfectos en ellos mismos. No hemos encontrado ni siquiera un animal el cual podríamos llamar como ese mutante o ese animal intermedio, como en el caso ni siquiera no solamente de animales, sino del organismo. No hemos encontrado nadie con media epiglotis, una epiglotis en formación. O la tienes o no la tienes. Exacto. La misma te va a permitir existir o no existir. O un medio ojo o algo por el estilo. No hemos encontrado ni órganos, ni tampoco organismos, si usted me puede corregir, a mitad. Todos están funcionales, perfectos, en el sentido de que ellos pueden sobrevivir sin necesidad de algo extra para que ellos puedan sobrevivir. ¿Estamos en lo correcto? Estamos en lo correcto y abundando más, sería bastante complicado para un organismo tener un órgano a medio funcionar. O sea, si eso ocurriese, entonces el organismo no está adaptado, por lo tanto moriría. Y entonces obviamente no procedería, ¿verdad?, a repartir su herencia a las próximas generaciones porque no tuvo oportunidad de lograrlo. Pero son indispensables para nosotros probar la evolución. Exactamente. Tenemos que tener, y hemos visitado juntos, inclusive fuimos al museo en Chicago, el Museo de Historia Natural, donde está el tiranosaurio más grande que se tiene en un museo, y allí vemos ese registro, por ejemplo, de los caballos y otros especímenes que aparentan tener una secuencia, pero no la hay.
porque debería entonces haber algunos animales intermedios entre cada uno de ellos que no los hay, animales incompletos. Correcto. Hablar de estos temas sería fantástico en la forma de ilustrarlo, ¿verdad? Para que los televidentes pues pudieran apreciar exactamente de lo que estamos hablando. Sin embargo, siendo que hay cientos de miles de millones de fósiles, sería bien raro que tuviésemos tan pocas transiciones, ¿verdad? No tiene mucho sentido que no haya muchas de estas transiciones que demuestren, ¿verdad?, el cambio evolutivo. Otra cosa es que la secuencia fósil no es continua, así que no las vemos en todas las capas geológicas como debiese ser, ¿verdad?, en un orden cronológico. Y pudiéramos también pensar que tendríamos algunos fósiles de cientos de miles de transiciones entre un grupo y otro grupo de los antepasados y de los que están presentes, ¿verdad? Y no lo encontramos así. Y para acabar de completar, pues tenemos una diversificación en el registro fósil que nos trae muchas preguntas. Por ejemplo, uno de los modelos estipula que después de la época del precámbrico, que es una de las capas más antiguas de la Tierra, pues surge el cámbrico, que sería la siguiente capa. Pero esa es la explosión cámbrica. Exactamente. ¿Cómo la explican ellos? Exactamente, esa explosión cámbrica es bien compleja de explicar porque ha pasado pues varios millones de años entre una capa y otra. Sin embargo, el grado de complejidad de los fósiles que aparecen en la etapa del cámbrico, por eso le llaman la explosión, porque surgen prácticamente todos los filos de la clasificación de las especies allí. Y entonces esto, en vez de ser un argumento, ¿verdad?, a favor de la evolución teísta, al contrario, es un argumento a favor del diseño inteligente y de la intervención, ¿verdad?, de Dios en este proceso. Y en el caso yo mencioné la epiglotis, por mencionar uno de estos ejemplos que se han presentado en la comunidad creacionista, vemos que hay una complejidad irreducible dentro de los organismos. ¿Podría abundar un poco más? Fíjate, el concepto de complejidad irreductible ha sido uno de los conceptos que los evolucionistas naturalistas han tratado, ¿verdad?, de crear controversias con respecto a esto y es un tema de bastante debate actualmente. Básicamente lo que está diciendo este postulado, ¿verdad?, o esta creencia es que la naturaleza humana y la naturaleza animal y la vegetal y de los organismos que acompañan a toda la diversidad de especies es demasiado compleja para poderla explicar en términos de evolución. El tiempo donde poco a poco se van añadiendo las características a las especies deja de no ser funcional. Entonces mencionas el epiglotis. Si nosotros desarrollásemos, ¿verdad?, sabemos que la epiglotis es una capita de tejido que tapa la laringe de manera que cuando traguemos, ¿verdad?, o comamos o respiremos, pues los conductos estén separados y el alimento vaya al estómago y el aire pues vaya a los pulmones. Tendríamos serios problemas con una epiglotis a medio desarrollar, porque entonces tendríamos, ¿verdad?, conflicto con esas dos tuberías y pararía en un lugar equivocado, digamos, el grano de arroz que nos gusta mucho a los puertorriqueños. Tendríamos un serio problema si eso llega a los pulmones, porque pues obviamente allí no hay enzimas digestivas y nos traería dificultad. Así es que explicar simplemente ese órgano que es tan espectacular en su función, en términos de cómo se fue gradando poco a poco hasta lograr la perfección, es prácticamente imposible de explicar. Y para acabar de completar, la forma de explicar esto es a través de la mutación, o sea, a través de un cambio de un gen que normalmente tiende a ser detrimental y en el mejor de los escenarios es neutral. Significa que no va a aportar en forma de beneficio, ¿verdad?, para la especie acomodarse y adaptarse a ese nuevo entorno donde ese organismo pues va a vivir. Evidentemente Darwin no estaba familiarizado con el ADN, y la complejidad de los lenguajes de estas células hepáticas, células cardíacas, tenemos las células, las neuronas que tienen que ver con el cerebro, no está familiarizado, y la complejidad que significaría cambiar no solamente de un organismo al otro, sino de un órgano al otro. Fíjate que Darwin no estaba familiarizado con la parte anatómica y fisiológica que observamos con un microscopio electrónico. Sin embargo, sí estaba familiarizado con la complejidad de los órganos. Inclusive
Inclusive en su libro El origen de las especies y en otros libros que él escribe, él reconoce que la complejidad de los humanos es una cosa que está fuera de su alcance para explicar la manera en que ese ojo se desarrolla y evoluciona. Así que él reconoce ciertamente que existen unos órganos que son demasiado complejos para explicarlos por un proceso de degradación evolutiva. Y entiendo que tiene su propia grupo de preguntas. El autor Michael Behe, a quien tuve la oportunidad de conocer y quien se ha especializado en este tema de diseño inteligente, él habla acerca de la caja negra de Darwin, que él mismo tenía ciertas preguntas, las cuales él no podía contestar, y hoy pues estamos tratando de explorarlas. ¿Qué otras consecuencias, aparte de las consecuencias científicas, consecuencias teológicas tiene el aceptar la creación teísta? Varias de ellas. En primer lugar, tenemos la inspiración de la Biblia. Tendríamos entonces un poco de conflicto, ¿verdad? Si nosotros creemos que la inspiración de la Biblia, según la estipula 2 de Pedro 1:20, 2 de Timoteo 3:16, ¿verdad? Si creemos que la Biblia tiene una validez y que lo que estipula la Biblia es confiable, entonces la inspiración de la Biblia para los evolucionistas teístas tiene un gran conflicto, porque ellos no lo utilizan como un mecanismo para explicar cómo fue creado, ¿verdad? Tendrían que entonces escoger de la Biblia qué partes ellos consideran inspiradas o no. Exacto. Sería un canon dentro del canon. Exacto. Y para tratar de entonces acomodarlo. Además desafía las declaraciones de Jesús sobre la creación, así que significaría que tendríamos entredicho, ¿verdad?, lo que Jesús mencionó. Tendríamos que reinterpretar las ponencias de Jesús y tendríamos que saber si tienen validez o no las cosas que Jesús estipula, ¿verdad?, en la palabra. Otra de las cosas que les crea conflicto teológico específicamente es el carácter de Dios. ¿Es Dios omnisapiente, es Dios omnipresente, es Dios omnisciente? Si es así, entonces, ¿por qué tuvo que utilizar el mecanismo de la evolución para crear? ¿Por qué tuvo que utilizar las mutaciones para crear la selección natural, la relación depredador-presa? ¿Qué mecanismos utiliza Dios si es omnipotente? Esas son cuestiones, ¿verdad?, que a los evolucionistas teístas les crea grandes conflictos. Y hay varios ejemplos, ¿verdad?, dentro de la palabra que pudiéramos nosotros utilizar para creer literalmente. Si, por ejemplo, en el caso de Moisés, cuando se le envía a arrojar la vara, ¿verdad?, recuerda que él se convirtió en serpiente y que los magos hicieron lo mismo, ¿verdad?, los egipcios, y lograron hacer un tipo de animación parecida a esta. Sin embargo, vemos la preeminencia de esa vara de Moisés, porque ella se tragó a las otras serpientes. Si esto lo consideramos literal, ¿verdad?, y es el mecanismo que Dios utiliza milagroso, que es el mecanismo que utiliza en la creación. Dios habló con el poder de su boca y llamó a la existencia las cosas, ¿verdad? Con el poder de su boca mandó y existió. Y eso, creemos eso por fe. Entonces, ¿por qué si Dios pudo hacer esto con Moisés, ¿verdad?, y fue evidente que lo hizo, ¿por qué entonces los evolucionistas teístas no piensan que pudo haber utilizado el poder de su boca para crear y tuvo que utilizar la microevolución para dejarse llevar de eso? Profesor, ¿usted creerá que solamente es en su área donde usted tiene que tal vez presentar su paradigma creacionista como una voz entre varias voces? Pero le aseguro, en mi área, que es la arqueología y también la teología, yo también me veo rodeado de personas que en muchas ocasiones ridiculizan el relato bíblico de creación sin considerar estas implicaciones. Porque estas son las consecuencias de uno aceptar el origen de las especies a través de la evolución. Estaríamos cuestionando el carácter de Dios, la inspiración de la Biblia, la potencia que tiene Dios para hacer diferentes cosas. ¿Qué más está derrumbándose en el campo de aquellos que son creyentes de la Biblia si aceptan la evolución teísta? Teológicamente tendríamos otro problema con la naturaleza humana. O sea, la evolución teísta entiende que el ser humano es un producto, ¿verdad?, de evolución lento. No somos el producto de fuerzas de la naturaleza y somos creados a imagen de Dios. Tendríamos conflicto con eso, ¿verdad? La imagen de Dios, según la estipula en Génesis 1:27. Somos el templo del Espíritu Santo, según lo estipula 1 Corintios 6:19. ¿Qué concordancia tiene eso con un hombre presimio, con un homínido? O sea, tiene preeminencia eso allí. Vemos que esa es un choque bastante fuerte con la naturaleza humana.
Pero yo creo que uno de los puntos más complejos en términos teológicos es el asunto de la muerte antes del pecado. La Biblia nos estipula, ¿verdad?, que el pecado es resultado directo de la desobediencia. Y en Génesis se ve plasmado eso bien claro. ¿Cómo entonces explicamos que existen seres preadámicos? ¿Cuál es el racionamiento, ¿verdad?, que vemos detrás de esto? O sea, como quien dice, Dios no le quedó muy bien la creación y entonces dijo, vamos a destruirla y vamos a empezar de nuevo, y dejamos a esos ahí fósiles, como muchos atribuyen, para confundir a las personas. Por otro lado, tenemos un escenario donde prácticamente vemos 600 millones de años de existencia hasta que Dios entonces establece el plan de la creación. Si el plan de la creación se estipula y se establece mucho antes de desarrollar como tal la obra de la creación, entonces vemos que es un plan magistral, ¿verdad? Y que se hizo en previsión a lo que hubiese ocurrido en la desobediencia, que fue lo que ocurrió. Sin embargo, tenemos problemas entonces con explicar que Dios no fue entonces muy justo con todos estos seres preadámicos, porque no les dio el plan de salvación. No tenían. Exacto, no tuvieron oportunidad, igual que la tenemos tú y yo, de ser salvos. Eso es incongruente con el carácter divino. Indudablemente. Y eso presentaría a Dios como un tirano, científico tirano, que hace diferentes experimentos para ver cómo van a salir sus criaturas. Eso va en contra de lo que presenta el carácter de Dios en la Biblia. Y me interesa lo que menciona de la naturaleza humana, porque leí un artículo recientemente que hablaba acerca de las naturalezas evolutivas de la infidelidad. Y presentaba que esta naturaleza violenta del hombre, del más fuerte que sobrevive, que lo expresa a través de competencias, a través de diferentes formas de dominar el uno por el otro, y también en el caso de buscar diferentes parejas para simplemente procrearse y perpetuar la especie. Eso va en contra, esa naturaleza que es una naturaleza animal como se presenta allí, y que no tiene entonces el ser humano capacidad de decidir. No hay libre albedrío. El concepto bíblico es de que Dios le da al ser humano la capacidad de decidir. Por esa razón es que hay un plan de salvación por si peca, por si se aleja del plan original, o por si continúa con el plan original. Ese concepto de libre albedrío que nos hace más humanos, que nos hace diferentes de los otros seres creados, es nulo en ese paradigma de la devolución teísta, porque entonces nosotros no tenemos la capacidad de decidir o de elegir. Correcto. Abundando en el tópico de la muerte antes del pecado, eso tendríamos un poquito de implicaciones allí, porque nosotros sabemos que la muerte es el resultado de la paga del pecado. Si la muerte se introdujo antes, entonces explica la lucha por la supervivencia, y es muy fácil acomodarse a esa forma de pensamiento. Sin embargo, en 1 Corintios 15:26 tendríamos un problema con cómo relacionar eso teológicamente. El enemigo más grande. Exacto. Que era la muerte. Exacto. Entonces, realmente, si hay muerte antes del pecado, y la Biblia alega que la paga del pecado es muerte, pues si no había pecado, porque según este paradigma, aunque aún entre los teístas, evolucionistas teístas, hay varias versiones, pero en una de ellas nos dice que llegan estos procesos hasta un Adán y Eva originales, que era algo así como Lucy, la supuesta primate, la primera Eva, primate ser humano, Homo sapiens. Tenemos que ellos habían muerto antes sin haber pecado. Y ahí es donde el profesor Terreros, el doctor Terreros, hace su contribución más especial, en que si nosotros aceptamos tal forma de entender el origen del pecado, no hay plan de salvación. Jesús no vino para pagar el pecado, sino que había pecado antes y no hay ninguna relación con la muerte, ni con consecuencias positivas de vida eterna. Exacto, a eso precisamente quería llegar, que esta implicación de creer esto tiene prácticamente derrumba todo lo que nosotros creemos de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, porque entonces entendemos que el plan de salvación fue en vano, porque ¿para qué íbamos a salvar a un humano que se pierde como consecuencia del pecado si eso fue introducido a propósito por Dios? No habría ninguna razón para salvar al humano, y más peligroso aún,
¿para qué entonces Jesús hace ese inmenso sacrificio por ti y por mí? Fue en vano su sacrificio. Esto tiene una implicación muy seria teológicamente, y nosotros debemos considerar, ¿verdad?, lo que creemos y qué implicaciones tiene esto. No hay razón para la cruz. Exactamente, no hay razón para la cruz y tampoco hay razón para ninguna profecía, porque las profecías son basadas en un tiempo y un espacio. Así es que las profecías todas concuerdan con que nosotros vamos a restaurar este mundo y que el pecado ya no será más. Así que tenemos conflicto, ¿verdad?, seriamente con las profecías que tienen tiempo y espacio. Y parte de las profecías era la muerte de Jesús en la cruz. Por lo tanto, eso nos crea un conflicto allí. La manera como Dios consideró la muerte también la vemos como un enemigo, o sea, la muerte es algo negativo. La muerte, entonces, si es algo negativo, no puede ser algo positivo que Dios utiliza para diversificar las especies. Hay una contradicción claramente en eso. Y Dios también especifica en Génesis 6:14 que Él odia el derramamiento de la sangre y la violencia, que trae como consecuencia, ¿verdad?, la muerte. Como vemos también, el sábado es otro de los puntos en donde tendríamos conflicto si creemos la evolución teísta, ¿verdad? Porque entonces estamos hablando de las rotaciones terrestres, en donde en Éxodo 29 se estipula el origen divino de ese cuarto mandamiento. Es que no hay forma de explicarlo, no hay ni forma lunar de explicarlo, ni solar, para el sábado. El caso volviendo al tema de la naturaleza humana, el caso del matrimonio, por ejemplo. El matrimonio, no hay una explicación antropológica para el mismo. Nosotros tenemos un origen divino, que mencionas el sábado, la institución del matrimonio, es esta segunda institución que es hecha antes de la creación. Y más adelante, en el mensaje del fin del tiempo, el mensaje remanente, se menciona también, o sea, se alude al sábado en Apocalipsis 14, cuando habla acerca de este mensaje remanente. Ciertamente, y entonces tendríamos ahí la introducción de los valores, lo que consideramos moral, el origen del bien y del mal, y entonces todo esto está en total contraposición a un cambio evolutivo progresivo. Definitivamente que nosotros, al reconocer la importancia de la Biblia como nuestra regla de fe, sustentada por la ciencia, porque usted nos ha dado una cátedra de cómo la ciencia sostiene un paradigma bíblico, esta complejidad irreducible, el hecho de que en el registro fósil nosotros no tenemos una evidencia conclusiva, el asunto del sábado, el matrimonio, las razones salvíficas realmente nos apuntan hacia un propósito original, hacia un plan de salvación. Muchísimas gracias, profesora Crespo. Realmente yo creo que nosotros al leer la Biblia y al leer lo que nosotros podemos ver a través de la naturaleza y al analizarlo 360, como lo hemos hecho aquí, podemos ver el comienzo y el principio de Dios para cada uno de nosotros.